El sargento Lee admiraba a Comfort y sentía por él una especie de veneración al héroe, pues no en vano el viejo inspector había trabajado en cierta ocasión en el caso más famoso de la historia de Scotland Yard. La publicidad que rodeó la investigación le había dado cierta notoriedad a Comfort. Desgraciadamente, como el caso nunca se resolvió, fue también la mayor decepción de Comfort y había manchado su reputación en su profesión y ante la opinión pública. Sentía que la admiración de Lee por él era injustificada. Veía al sargento como un policía prometedor y esperaba que Lee obtuviera el éxito que él no había logrado. A diferencia de él, Lee era un hombre de familia. Aparte de eso, el inspector sabía muy poco de la vida personal de Lee, y lo prefería así. El haz de la linterna de Comfort iluminó las paredes empapeladas con páginas arrancadas de la Biblia. La luz captó un atisbo de rojo en la pared de enfrente. Comfort se acercó. Garabateado con lo que parecía ser sangre, se leían las palabras Vivus Ex. Más loco que una cabra, sentenció Lee, agitando la cabeza en ademán de incredulidad. ¿Qué significa eso? No estoy seguro, muchacho, replicó Comfort. Creo que es latín. Comfort cogió un libro encuadernado en piel, sacudió el polvo y lo abrió. Cayó una fotografía de debajo de la cubierta. Lee la recogió mientras Comfort pasaba las páginas escritas a mano. Al dar la vuelta a la foto, Lee mostró la inscripción a Comfort. Lucy Westerna, mi amor, junio de 1887. Comfort negó con la cabeza. Nada de interés. Arrojó la foto a una caja que uno de los agentes había empezado a empaquetar para enviar a París. Comfort cerró el libro y estaba a punto de seguir adelante, pero algo antiguo y conocido alertó sus sentidos. No podía creer lo que había visto en el interior de las páginas del libro. Se preguntó si el hecho de volver a estar en Wintershall le estaba jugando una mala pasada. ¿Qué ocurre, señor?, preguntó Lee. Comfort reabrió el libro, encontró de nuevo la página y releyó el pasaje. Allí estaba en negro sobre blanco. Podía ser verdad, tocó la página con el dedo y sin mirar recitó las palabras que ya tenía grabadas en su memoria. Fue el profesor quien levantó su sierra quirúrgica y empezó a cortar los miembros de Lucy para separarlos de su cuerpo. Comfort volvió a la caja y sacó la foto de Lucy Westerna. Se permitió un momento de pausa para llorar a una chica a la que ni siquiera había conocido. Incluso después de transcurrido tanto tiempo seguía culpándose. El pasado flota como una pesadilla sobre el presente. Al cabo de un segundo estaba corriendo hacia la puerta. Terminé de empaquetar el resto de estos diarios y sígame con esto. Termine de empaquetar el resto de esos diarios y sígame con esta caja de inmediato, sargento Lee. Al cabo de una hora, Comfort y Lee estaban de nuevo en Victoria Impact. Llegaron al edificio gótico de ladrillos rojos y blancos del nuevo Scotland Yard, sin decir una palabra. Bajaron a la sala de registros, también conocida como la otra morgue, para buscar en los archivos. Horas después estaban perdiendo fuelle. ¿Dónde demonios están esos archivos?, maldijo Comfort. Parece que algunos han desaparecido, señor. Eso ya lo veo. ¿Por qué han desaparecido? Todo el caso debería ser exhibido en el vestíbulo para recordarnos a todos nuestra locura. Le pido perdón, señor, pero ese caso estaba en la comisaría de Whittingham. Sé que estaba en la comisaría de Whittingham. Trabajé en ese condenado caso. Bueno, cuando nos trasladamos de Scotland Yard a este edificio, no todos los archivos se trasladaron, algunos no aparecieron. Comfort gruñó. Ese caso fue una tacha en esta situación y me ha perseguido como la peste. Si alguien oye que hemos archivado mal el expediente, se van a burlar de nosotros toda la vida. Aquí hay algo, señor. Lee sacó una gran caja de cartón negra. Tenía los bordes raídos y la tapa se aguantaba con una cinta roja. Comfort la reconoció de inmediato. Le cogió la caja a Lee como si fuera una antigüedad de valor incalculable. La etiqueta, ahora amarillenta por el paso del tiempo, todavía estaba firmemente pegada. En letra de imprenta rezaba: Asesinatos de Whitechapel, 1888. Debajo, en la propia caligrafía de Comfort, se hallaba el número de archivo 57825. Y más abajo, Jack el Destripador. Desde el 31 de agosto de 1888 al 9 de noviembre del mismo año, Londres había vivido aterrorizada por el brutal asesinato de 5 mujeres en el distrito de Whitechapel por parte de un agresor desconocido.
El asesino nunca fue atrapado, golpeaba de noche y desaparecía sin dejar rastro. Ese fue el infausto caso en el que Aberlin, quien dirigía la investigación, ascendió a su prometedor joven agente Comfort para que éste pudiera unirse a la investigación. Comfort patrullaba en el distrito H. Whitechapel y, dados los numerosos elogios que había recibido, era la elección obvia. El mayor reproche que Comfort se hacía en la vida era que, en una noche aciaga, el asesino que se le había escapado por centímetros. El 30 de septiembre, Comfort estaba en Duffield Yard, donde había sido asesinada la tercera víctima, Elizabeth Stride. Comfort había visto a una figura oscura huyendo de la escena, dejando un rastro de sangre que podía seguir. Él había hecho sonar el silbato para convocar a otros agentes de policía y dar caza al asesino. Pero cuando se estaba acercando al sospechoso, Comfort tropezó con un bordillo que no había visto por la niebla que cada noche se levantaba del río. Cuando se levantó había perdido de vista a su sospechoso y no podía ver nada más allá de su nariz. Incluso se había perdido en las calles, incapaz de encontrar el camino de vuelta al lugar donde habían asesinado a Stride. La noche terminó con otro asesinato. Encontraron a la cuarta víctima en Matre Square, a tiro de piedra de donde Comfort había tropezado. Cuando el joven policía cayó, también lo hizo su carrera. Si hubiera prestado más atención, podría haber sido el hombre que había capturado a Jack el Destripador. ¿Qué diferencia hubiera sido su vida? Nunca reconoció ante Aberlin que había tropezado. Comfort idolatraba al gran detective y temía perder su respeto. Algo le decía que Aberlin lo sabía, o que al menos sospechaba que le ocultaba algo, pero eso no le impidió respaldar a Comfort y el resto de los investigadores cuando la opinión pública quería lincharlos a todos por su aparente incompetencia. Este acto desinteresado de Aberlin no significaba nada para la opinión pública y probablemente incluso aceleró la caída del gran hombre en el cuerpo, pero lo significaba todo para sus hombres. Comfort se sentía como si estuviera retrocediendo en el tiempo al sacar los expedientes que contenían las transcripciones de interrogatorios a sospechosos. El doctor Alexander Padenko, un doctor ruso que también usaba el alias de Conde Luiskovo, en el momento del asesinato de la quinta víctima, Mary Jane Kelly, el doctor Pedachenko era un paciente en el manicomio Whitby, así que Aberlin lo había descartado como sospechoso. Comfort abrió otro expediente marcado como confidencial. Después de abrirlo recordó por qué estaba marcado de ese modo. El sospechoso era el doctor William Gould. ¿El doctor Gould, el médico personal de la reina?, preguntó Lee, leyendo por encima del hombro. Exactamente, dijo Comfort. Estábamos investigando secretamente una pista que no llevó a ninguna parte. En 1888 el doctor Gould tenía 70 años y había sufrido una apoplejía. Estaba casi paralizado del lado izquierdo. Decididamente no era la persona a la que estaba persiguiendo esa noche. ¿Qué noche? Comfort no hizo caso de la pregunta. Sacó otro expediente. Aquel era su oportunidad de una redención. El destino le había echado una mano. Estaba tan emocionado que se echó a reír. Lee se mostró prudente ante el comportamiento inhabitual vivaz de Comfort. No lo entiendo, señor. Comfort no necesitaba que Lee lo entendiera. El dueño de revelar la identidad de Jack el Destripador y llevarlo ante la justicia estaba finalmente a su alcance. El profesor del que Seward escribía en su diario era de hecho el mismo hombre que había sido uno de los principales sospechosos de Aberlin. Aunque el inspector jefe nunca había encontrado pruebas que situaran a ese sospechoso en ninguna de las escenas de los crímenes, su truculenta biografía no permitía descartarlo. El sospechoso en cuestión era un desacreditado profesor y doctor. Poseía grandes dotes quirúrgicas y había perdido tanto su licencia médica como su puesto en la universidad por haber llevado a cabo procedimientos médicos experimentales con sus pacientes y por robar cadáveres de la universidad para realizar abyectas mutilaciones inspiradas en rituales. Comfort pasó triunfalmente la carpeta de aquel sospechoso desquiciado su segundo.
Recuerde esto, a cada cerdo le llega su San Martín. El sargento Lee miró a Comfort, perplejo, antes de leer en voz alta el nombre del sospechoso en la carpeta, Doctor Abraham Van Helsing. ¿Cuánto tiempo pensabas esconderte en estos ridículos matorrales, amor mío? Dijo Mina. Lo miró directamente como si pudiera ver a través de la espesura, tratando de no engancharse en un cardo. Kinsey emergió lentamente de entre los setos. He visto el automóvil de mi padre. Estaba esperando a que se fuera, replicó, sacudiéndose el polvo del abrigo. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Soy tu madre, tonto, dijo Mina, riendo. Le dio un gran abrazo y luego lo separó para volver a mirarlo. Ha pasado mucho tiempo. Deja que te vea bien. Te he echado de menos. Yo también te he echado de menos, madre. Kinsey hizo una pausa. Ella vio que había estado llorando. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? No has de preocuparte por mí. Se quitó unas hojas del pelo. ¿Es papá? ¿Ha estado bebiendo otra vez? Por favor, Kinsey. Esto es muy respetuoso. Lo siento, mamá. Entra. Me alegro de verte, mi atractivo jovencito. Tienes pinta de no haber probado una comida decente en semanas. En los 3 años que Kinsey llevaba fuera, había viajado por todo el Reino Unido e Irlanda con su espectáculo itinerante hasta que el último año se había quedado atrapado en París. Había experimentado mundos completamente opuestos. Entrar en la casa en la que había crecido fue una experiencia surrealista. El familiar vestíbulo le hizo sentirse como si el tiempo se hubiera detenido. Veía la barandilla de la gran escalinata por la que tanto le gustaba deslizarse de niño. Pese a las advertencias de su padre de que se haría daño, Kinsey se asomó a la sala. Todo estaba exactamente como la última vez que lo había visto. Era casi como si nunca se hubiera ido. Allí estaba el juego de té favorito de su madre, con los periódicos matinales apilados cerca. Kinsey reconoció el decantador de cristal de su padre, medio lleno con su whisky escocés preferido. De niño, Kinsey recordaba la bronca que había recibido cuando rompió el decantador original. Se preguntó si su padre estaba más disgustado por la pérdida de una cara pieza de cristal o por el whisky que contenía. Mientras él estaba contemplando la sala, Mina se acercó a la mesa y recogió uno de los periódicos que estaban abiertos. Kinsey creyó ver que a su madre le temblaba la mano al doblar el periódico y metérselo bajo el brazo. Madre, ¿estás segura de que estás bien? Estoy bien, Kinsey, dijo Mina, exhibiendo una débil sonrisa. ¿Por qué no vas a lavarte? Pediré a la cocinera que te prepare un plato. Después de los rigores de viajar sin parar desde París, Kinsey se sintió renovado al vestirse con ropa limpia. Examinó su vieja habitación. Era la habitación de un muchacho. Ahora se sentía fuera de lugar en ella. Cruzó el estudio y vio a su madre sumida en sus pensamientos, mirando la vieja fotografía de ella misma y de Lucy, su amiga de la infancia que había muerto de una enfermedad cuando tenía aproximadamente la misma edad que él en ese momento. Qué espantoso tenía que ser perder la vida justo cuando estaba empezando. Kinsey siempre sabía cuando su madre estaba inquieta, porque siempre se consolaba con esa fotografía. Era como si todavía recurriera a su vieja amiga en busca de orientación. Al mirar a su madre, Kinsey se quedó impresionada al darse cuenta de que igual que la casa, apenas había cambiado. Su madre parecía exactamente igual que 3 años antes. No creía que los años hubieran sido tan amables con su amargo y avinagrado padre. Recordó un episodio ocurrido años atrás, cuando se enteró de que algunos compañeros de escuela habían hecho observaciones inapropiadas en relación con la apariencia juvenil de su madre. Él se sintió tan ultrajado que había ido a buscar a los 3 chicos y les había dado una paliza. A pesar de ganarse una expulsión temporal de la escuela, Kinsey se sintió orgulloso de su caballerosidad. Recordó que él y su madre solían engañar a los extraños para que creyeran que eran hermano y hermana. Suponía que algún día ella envejecería como su padre, pero le alegraba que ese día aún no hubiera llegado. Después de pasar tanto tiempo fuera, si hubiera encontrado a su madre envejecida y enferma, la culpa habría resultado demasiado insoportable,
y la rabia hacia su padre por mantenerlo alejado los últimos años habría sido volcánica. Kinsey no se dio cuenta del hambre que tenía hasta que empezó a comer. No había probado un buen arenque desde que se había ido de casa. En cuanto limpió el plato, Mary, la sirvienta, apareció para retirar el servicio. Ahora que has comido como Dios manda, dijo Mina, ¿tendrás la amabilidad de explicarme por qué después de todo este tiempo has elegido venir ahora, en medio de un trimestre universitario? ¿Me prometes que no te enfadarás? Sabes que nunca haría semejante promesa. Muy bien, supongo que no hay una forma más fácil de decirlo. Respiró hondo y espetó. He conocido a una persona maravillosa. Mina abrió la boca para hablar, pero parecía anonadada. Kinsey estaba a punto de continuar cuando Mary volvió con el té recién hecho y galletas Garibaldi, las favoritas de Kinsey. En el instante en que Mary salió, Mina dijo, bueno, dime, ¿quién es la joven dama afortunada? Joven dama, has dicho que has conocido a una persona maravillosa. Sí, pero, dijo, madre, prepárate, he conocido a Basarab. ¿A quién? No has oído hablar de él, es un hombre brillante, madre. París entero lo aclama, es el mejor actor de Shakespeare del mundo. Oh, Kinsey, otra vez no. Pasará me aconsejó apartarme de los sueños rotos de mi padre y seguir los míos antes de que sea demasiado tarde. Es un poco presuntuoso suponer que sabe mejor que tus padres lo que te conviene. Creo que ha visto mi potencial, igual que tu padre y yo. ¿Qué hay de tu licenciatura de Derecho? El ánimo de Basarab me ha convencido de dejar la Sorbona y conseguir una beca de aprendizaje de interpretación en el liceo. No sé qué decir, Kinsey. Llegaste a un acuerdo con tu padre. ¿Cómo habrás aprendido si has hecho en la Sorbona un acuerdo verbal? Es tan vinculante como un contrato escrito. Por favor, madre, a ese acuerdo se llegó bajo presión. No había ahorrado dinero. Él sobornó a ese director de teatro para que me echara en el acto y me dejó en la calle. Era aceptar las condiciones de mi padre o quedarme sin casa y morir de hambre. Intervine en tu ayuda. Te di mi palabra. Tu padre quería que fueras a Cambridge y yo, con la promesa de que te licenciaras e ingresarías en el colegio de abogados, le convencí de que te permitiera ir a París. Así al menos podría estar cerca del mundo del arte. Lo sé, le interrumpió él. Habría estado mejor en Cambridge. ¿Tienes idea de qué es querer algo tan desesperadamente, verlo a tu alrededor a todas horas y saber que es fruta prohibida? Es para volverse loco. Entiendo cómo te sientes más de lo que crees, pero nada de eso cambia el hecho de que prometiste terminar tu licenciatura. Si tengo tanto talento como Basara proclamó Kinsey, me concederán la beca. Entonces tendré mis propios medios y el viejo loco puede irse al infierno. Mina se levantó de un salto y abofeteó a Kinsey en la mejilla. Fue un impacto para los dos. Nunca antes ninguno de sus padres le había levantado la mano. Kinsey Arthur Abraham Harker. Mina hizo todo lo posible por controlar sus emociones. Jonathan sigue siendo tu padre y te quiere mucho. Entonces, ¿por qué no lo demuestra? Eres todavía demasiado joven e ingenuo para entenderlo, pero lo demuestra todos los días. Conozco sus verdaderos sentimientos y todo lo que hace tiene un sentido. Hay en juego algo más que tus deseos egoístas. No puedo darte mi bendición en esto. Kinsey, has de confiar en nosotros y en que sabemos qué es lo mejor para ti. Kinsey estaba desconsolado. Él y su madre siempre habían tenido una estrecha relación. Era ella quien escuchaba sus esperanzas y sus sueños, y quien lo animaba. Ahora estaba tratando de sofocar esos mismos sueños, igual que había hecho su padre. Daba la sensación de que algunas cosas realmente habían cambiado. Después de todo, siempre había sabido que sus padres tenían muchos secretos que habían decidido no compartir con él. Ya no importaba de qué se tratara. Ego sum qui sum, soy lo que soy, y es hora de serlo. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Mina, su rostro se distorsionó con lo que Kinsey solo podía ver como miedo irracional. Imploró a su hijo una última vez. Por favor, Kinsey, no hagas esto. El reloj dio las 11. He de tomar un tren. Me alojaré en Londres. No te molestaré más, dijo el chico con frialdad.
Sin querer mirarla a los ojos, Kinsey se volvió y por primera vez en su vida se fue sin darle un beso a su madre.